En el tercer sermón, el padre Coleridge trata acerca de la gran apostasía. Nos hace un muestreo a través de una imagen que dice: esta gran apostasía está ilustrada por la gran apostasía, un cuadro de la iluminación medieval, que muestra la adoración de la bestia por los falsos católicos de los últimos tiempos. Comienza el padre con una cita en latín, que traducida dice: pero sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿creéis que hallará fe en la tierra? Palabras tomadas del versículo 8 del capítulo 18 del Evangelio de San Lucas. Estas palabras de triste presentimiento fueron pronunciadas por nuestro bendito Señor, cuando había estado exhortando a sus discípulos a nunca desmayar ni cansarse en la oración. Les contó cómo el juez injusto había vengado el agravio de la pobre viuda, simplemente porque en su importunidad ella no lo dejó en paz hasta que lo hiciera. Él no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Sin embargo, se vio obligado por la oración continua de ella a hacer justicia. Escuchad lo que dice el juez injusto. ¿Y no vengará Dios a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y tendrá paciencia con ellos? Os digo que pronto los vengará. Pero sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿pensáis que hallará fe en la tierra? Sus elegidos clamarán a Él día y noche, y ciertamente Él vendrá pronto a vengarlos. La persecución del anticristo será muy severa, y sus seducciones muy poderosas, de modo que descarriarán, si fuera posible, incluso a los elegidos. Pero por la misericordia de Dios no es posible. Por este mismo tiempo dijo a los judíos: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. San Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Y así podemos aventurarnos a decir: sí, Señor, encontrarás fe sobre la tierra, aunque tal vez no sea la fe amplia, intensa y universal que tus misericordias y tu amor nos han merecido. Habrá entonces vírgenes prudentes, con aceites en sus lámparas, siervas buenas y fieles, a quienes su Señor, cuando venga, hallará velando. Pero al mismo tiempo, hermanos míos, debemos decir, si consideramos el relato de los últimos días, que se nos da generalmente en los escritos de los apóstoles, que habrá habido gran ruina y estragos entre los cristianos antes de que venga nuestro Señor. Está por venir la gran apostasía, que parece ser una pérdida mayor y más calamitosa para la Iglesia por el momento que el cisma del Este o la perversión del norte de Europa. Este es nuestro tema esta tarde. El último aspecto de los últimos días en el que debemos detenernos en detalle, antes de pasar el próximo domingo a la consideración de la consumación y restauración de todas las cosas por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de proceder a enumerar las indicaciones que se nos dan acerca de la decadencia de los últimos días, permítanme hacer una o dos observaciones sobre la manera en que debemos interpretar las palabras de los santos apóstoles, que parecen hablar de esto. En primer lugar, debemos recordar que para los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento en general, la vida de los últimos días era la misma que la de los últimos días. La Iglesia es una y continua,
Para Dios, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Los apóstoles y los profetas ven el futuro hasta cierto punto desde la perspectiva de Dios mismo y hablan de los últimos días como inminentes e incluso presentes para los hombres de su propia generación. Por esta razón, entre otras, porque la misma iglesia que existía en sus días tendrá que hacer frente a las tormentas de ese último estallido del mal. San Pablo sabía perfectamente que los días del anticristo estaban muy lejanos e incluso advirtió a los tesalonicenses que no pensaran que estaban cerca. Y sin embargo, parece hablar de los que estarán vivos en el día del juicio como si él y aquellos a quienes escribió pudieran estar entre ellos. De la misma manera, al describir los muchos males de las últimas edades de la Iglesia, los apóstoles hablaron de las formas especiales en que el misterio de la iniquidad obraría en la generación que se levantaba a su alrededor, mientras ellos mismos se acercaban al final de su curso. Los mismos principios del mal con los que tenemos que luchar y con los que tendrán que luchar los que vengan después de nosotros en diferentes desarrollos, ya estaban dando lugar a esos brotes malignos que brotaron en las herejías de los siglos I y II. Herejías a las que los hombres de nuestros días no es probable que vuelvan en todos los aspectos, aunque a veces las han imitado con maravillosa exactitud. Así, al examinar lo que los apóstoles nos dicen acerca de los males de los últimos días, a veces podemos encontrar una profecía distinta y particular de una forma de error que ahora está muerta y desaparecida, o al menos vive solo en algún desarrollo remoto. Por ejemplo, hay una descripción clara dada en las epístolas de la herejía maniquea. En estas profecías, entonces, debemos buscar principalmente las raíces, las semillas y las fuentes de la futura apostasía, que son las mismas, más o menos en todas las épocas y en todas las generaciones. En ellas aprenderemos qué esperar en los tiempos venideros y contra qué debemos luchar todos en nuestro propio tiempo. Y ahora, cuando nos dirigimos a las Sagradas Escrituras y les preguntamos qué tienen que decirnos acerca de los principios malignos que gobernarán el mundo en gran medida en los últimos días, encontramos que esta profecía, como la del anticristo, llena un gran espacio en las páginas sagradas y se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Daniel nos dice que muchos serán elegidos y emblanquecidos y serán probados como en el fuego, que los malvados obrarán mal, que ninguno de los malvados entenderá, pero los sabios entenderán. Daniel 11:10, Mateo 24:12, San Judas 18:2, San Pedro 3:3. Y esto, como veis, corresponde a lo que San Pablo nos dice de los engaños de los últimos tiempos, que debido a que la gente no recibe el amor de la verdad, Dios enviará sobre ellos la operación del error para creer en la mentira. Lo que dice Daniel sobre la ceguera de aquellos tiempos, lo dice nuestro mismo Señor sobre su anarquía. Por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. San Pedro y San Judas, que le sigue, nos hablan de los burladores y escarnecedores, de los desdeñosos despreciadores de las verdades reveladas, de aquellos que andan según sus propios deseos en impiedades y se ríen de las expectativas de los cristianos en cuanto al cumplimiento de las profecías sobre la segunda venida de Cristo. En estos pasajes, mis hermanos, parecemos tener una imagen débil pero definida de hombres que supondrán que se han hecho perfectos dueños de los secretos del universo físico,
que han refutado a su propia satisfacción las verdades de la santa narración de la creación, y por lo tanto piensan que no tienen nada que temer, de nada, en cuanto al futuro que las escrituras registran a modo de profecía. Ya he dicho que San Pedro nos dice que estos hombres olvidarán voluntariamente el hecho de la mayor interferencia de Dios con el orden físico de las cosas desde la creación, dentro del alcance de la historia humana. Me refiero al castigo y la casi completa extinción de la raza humana por las aguas del diluvio. Si juntamos estas descripciones, mis hermanos, sin proceder más adelante en nuestro examen de las profecías, tenemos un cuadro cuyos rasgos principales pueden describirse así. Habrá en los últimos días un gran desprecio por toda ley, moral y social, humana, natural y divina. Habrá una gran decadencia de la caridad en el sentido más amplio del término, de la caridad natural que une al hombre con el hombre, el lazo de bondad natural que debería mantener juntos a los diferentes miembros de las variadas unidades que Dios, que hace que los hombres sean de un mismo sentir, ha establecido en el mundo la familia, el país, la raza, así como hay de esa caridad sobrenatural por la cual los hijos de Dios están unidos en Jesucristo. Debe haber una gran ceguera ante la verdad, aunque esté atestiguada por evidencias incontrovertibles y luminosas en el más alto grado, y esta ceguera y desagrado hacia la verdad debe ir acompañado de una creencia fuerte y fanática en engaños degradantes y corruptores. Este odio a la verdad y este amor a la impiedad deben ser castigados, además, con un gran orgullo intelectual, una confianza arrogante en supuestos conocimientos y falsos conocimientos, lo que naturalmente debe resultar en desprecio por la fe sencilla de los cristianos en la revelación divina, en las palabras de las Escrituras y en la enseñanza de la Iglesia Católica. Observaréis, hermanos míos, que aquí no encontramos mención alguna de herejías o doctrinas falsas. Más bien, se trata de una decadencia o negación general de toda fe y de una especie de paganismo práctico. De este modo, estamos preparados para lo que algunos antiguos escritores cristianos nos dicen sobre este mismo tema de la futura restauración del paganismo. Hay una misteriosa visión en el Apocalipsis. En Apocalipsis 13, versículos 3 al 12. De una bestia que fue herida y, según parece, muerta, pero que es devuelta a la vida por el poder del falso profeta y adorada por todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Los escritores a los que aludo interpretan esta visión como si se tratara de un paganismo que, por así decirlo, ha sido aniquilado por la religión cristiana, pero que en el futuro revivirá y reinará durante un corto tiempo. Ahora bien, digo que, sea o no sea cierta esta antigua interpretación, al menos está confirmada maravillosamente por el relato de San Pablo sobre los últimos tiempos. Apenas he aludido todavía a este gran apóstol, porque sus palabras son tan claras y plenas que las he dejado para el final. San Pablo, si podemos decirlo así, es uno de los apóstoles y de los escritores del Nuevo Testamento que parece haber sido comisionado para hablar con una fuerza y autoridad especiales tanto sobre el tema de los últimos días
como sobre todo lo que concierne al mundo pagano. Él, que había comenzado su vida siendo tan sumamente celoso por las tradiciones del judaísmo, de modo que había ido más allá de todos los demás en su cuidado por ellas y en su odio hacia la Iglesia, a la que consideraba como suplantadora y subversiva, tuvo más tarde, por la providencia de Dios, que volverse con una devoción singular, con un don peculiar de inteligencia y profunda simpatía hacia el mundo pagano, por cuya conversión trabajó tanto tiempo y con tanta bendición de Dios. Lo llamamos, hermanos míos, el apóstol de los gentiles, no solo porque predicó tanto entre ellos como lo hicieron también otros apóstoles, sino también por esta razón, que tenía un don y una gracia propios para comprenderlos, para penetrar el sistema que reinaba entre ellos, para señalar sus puntos más débiles y las fuentes de su miseria, y para aplicar a las heridas especiales que había infligido a la raza humana los suaves remedios de la verdad y la gracia. Y puede decirse, sin temor a equivocarse, que si se considerara a San Pablo simplemente como un filósofo cristiano que comentaba los males y las tendencias generales de su propia época y del sistema del mundo en el que vivía, tendría que colocarse a la cabeza de todos los escritores filosóficos por el análisis y la descripción que nos ha dado del mundo pagano. Esta descripción la encontramos principalmente en dos grandes documentos. En el discurso de San Pablo en Atenas a los filósofos, en Hechos capítulo 17, versículos 22 al 31, en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, en Hechos capítulo 14, en los versículos 14 a 16. Y en su relato de las miserias del paganismo, en la epístola a los romanos, hablaré ahora de un tercer gran pasaje que quiero comparar con estos, en el que años después de su epístola a los romanos, describe a los hombres de los últimos tiempos. Tratemos primero el relato que hace el apóstol del paganismo en el que vivió y trabajó. En su discurso, pues, en el Areópago, San Pablo describe brevemente los modos de Dios de tratar con el mundo. Les habla a los atenienses, como sabéis, del Dios desconocido, a quien adoraban en la ignorancia, que sin embargo era el Creador y el Padre de todos. Había hecho de una sola sangre, de un solo linaje, de una sola naturaleza, todas las naciones sobre la faz de la tierra. Les había dado, como esto implica, una ley moral, una promesa, una tradición primigenia, una esperanza común de salvación futura. Entonces, por así decirlo, se retiró y los dejó a su suerte, aunque todavía los gobernaba su providencia, determinando todo el curso de lo que se llama la historia del mundo, el ascenso y la caída, el carácter y las vicisitudes de las naciones e imperios, y dando a todos los hombres, como había dicho San Pablo antes en Iconio, abundancia de buenos dones, dando lluvias y tiempos fructíferos, llenando nuestros corazones de sustento y de alegría. Y el apóstol cuenta a sus oyentes cómo los paganos tenían, por así decirlo, que andar a tientas, como hombres ciegos en busca de Dios, aunque Él estaba todo el tiempo tan cerca de ellos como de todos nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y hablaba en el mismo lugar, aunque con suavidad y reserva,
de esos terribles y lamentables errores en los que habían caído las naciones abandonadas a sí mismas, tocando la corona y consumación de todos ellos, el culto idólatra de falsos dioses. Ahora debemos pasar al otro gran pasaje, que debe compararse con el que he estado mencionando, donde al comienzo de su epístola a los romanos, el mismo apóstol da lo que podríamos llamar un cuadro complementario del anterior, describiendo la manera en que las naciones paganas habían tratado a Dios y las consecuencias que ese trato había tenido para ellas mismas. Habla de la inexcusable ingratitud de los paganos hacia un creador tan bueno y maravilloso, de su negativa a reconocerlo, a pesar de las fuertes evidencias acerca de él que él había impreso en el rostro y en el curso de la naturaleza, del castigo que cayó sobre ellos, el de ser entregados a la idolatría, y luego nuevamente del castigo adicional de este engaño judicial, por el cual se convirtieron en esclavos de lujurias que en su abominable degradación iban incluso más allá de la complacencia extrema de todos los apetitos animales naturales. Recordarán, mis hermanos, ese cuadro terrible en cuyos detalles no es necesario que nos detengamos por un momento esta tarde. El carácter del paganismo, tal como él lo describe, se basa, por supuesto, en un intenso egoísmo que se manifiesta en un ávido afán por conseguir todos los objetos de la concupiscencia, y por tanto en la avaricia, en la búsqueda temeraria del placer a cualquier precio para los demás, en el amor apasionado por el honor y la posición terrenales, para luego elevarse, como era natural después de esto, en un intenso orgullo y altivez, en una obstinación inquebrantable de voluntad y juicio, y más aún en la envidia, la belicosidad, la violencia, la contumelia, la astucia maligna o la crueldad insolente y temeraria contra todos los que se cruzan en su camino. Junto a estos rasgos salvajes de la humanidad degradada, encontramos, como siempre ocurre en la realidad, una voluptuosidad y un libertinaje que no conocían límites. Y estas dos grandes pasiones de lujuria y orgullo se combinan en el carácter del mundo pagano, como lo describe San Pablo, para sofocar y destruir todos esos instintos de piedad y bondad naturales que fueron implantados en el hombre por su Creador, de los cuales su conciencia da testimonio, y que animan y sostienen toda esa vida social y doméstica que es la condición fundamental de nuestro ser y nuestra felicidad como hombres. Por eso encontramos en la descripción que hace San Pablo del paganismo una serie de rasgos que indican la falta de todo afecto natural. El vínculo que une a los padres con los hijos y a los hijos con los padres fue disuelto. Así también la ley de fidelidad y veracidad, que es esencial para que podamos confiar unos en otros en el trato común de la vida, fue dejada de lado, como también la regla de gratitud y honestidad, la ley del respeto por el carácter de los demás en el lenguaje de los hombres, la observancia de las obligaciones, el hábito de la paz, la práctica de la bondad, incluso el instinto de misericordia hacia los conquistados, los débiles, los indefensos, los afligidos. Misericordia, la única provisión de Dios para los innumerables y de otra manera inconsolables miserias a las que está entregado el mundo. Esta es, en resumen,
esta gran descripción del paganismo de su tiempo que nos da San Pablo. Y ahora llego al punto de nuestro argumento sobre los últimos días. Este mismo gran apóstol, como ya he dicho, se ha detenido en más de un lugar en las características de los hombres de aquellos tiempos futuros, como se ha detenido tantas veces en las características de los antiguos paganos. Ya hemos tenido ocasión de examinar lo que ha dicho en algunos de estos pasajes, pero queda una gran descripción, escrita además, como he dicho, al final de la vida de San Pablo, en vísperas de su martirio, en su última epístola a su amado hijo Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y siguientes. Esta es la descripción más extensa y particular que nos da el apóstol, y por sorprendente que sea en sí misma, quizás sea aún más sorprendente cuando se la compara con el pasaje anterior de la epístola a los romanos, al que me he referido. Si tomáis ese pasaje, en el que se describen los vicios y la degradación del mundo pagano inconverso, con tanta severidad indignada, y sin embargo con cierta ternura discriminante y gran simpatía, y si lo ponéis al lado del otro relato que a modo de profecía San Pablo da, tantos años después de las corrupciones de los últimos días, encontraréis que con una o dos diferencias sorprendentes que señalaré, los dos pasajes coinciden exactamente. Las diferencias que existen son importantes en sí mismas, como veremos, y son preciosas también por otro motivo, porque nos muestran, si es necesario, que San Pablo ha sopesado cada una de sus palabras, que en ningún momento se ha permitido el lujo de usar simples improperios o invectivas. En ningún momento ha lanzado una sola acusación, ni contra el paganismo antiguo, ni contra su renacimiento moderno, sin el más completo conocimiento y la más serena deliberación. Tenedme paciencia, pues, si me detengo unos momentos en los puntos de acuerdo y de diferencia entre ambos. En aquel antiguo paganismo del mundo romano, en el que fue voluntad de Dios que los apóstoles introdujeran la religión cristiana, había 3 elementos diversos y a menudo conflictivos. Un elemento bueno, que provenía de Dios, un elemento completamente malo, que provenía de Satanás, y un elemento corrupto, que era el fruto de la influencia de la naturaleza humana no regenerada sobre la sociedad y sobre los objetos de los sentidos y la inteligencia con los que el hombre se relaciona. El elemento bueno que vemos encarnado en gran parte de las leyes e instituciones del mundo antiguo, así como en gran parte de la literatura, la poesía y la filosofía de Grecia y Roma, literatura que, por consiguiente, después de haber sido purificada y, por así decirlo, bautizada, siempre ha sido utilizada por la Iglesia cristiana en la educación de sus hijos. Este elemento, digo, fue originalmente el don de Dios, el autor de la naturaleza, al hombre, el hijo de la razón y la conciencia, la tradición de una sociedad de la que Dios mismo fue el fundador. Conservó los fragmentos de la verdad primigenia sobre Dios, el mundo y el hombre mismo, que aún persistían, en cualquier forma, entre los hijos errantes de Adán. San Pablo alude a este elemento en el primer pasaje en el que nos detuvimos hoy, y sus palabras en conjunto parecen implicar que Dios velaba por él, lo apoyaba y lo fomentaba, en la medida en que los hombres eran dignos de ello, y que incluso podría haberse expandido hasta convertirse
en un sistema perfecto de religión natural y de virtud razonable. Si los hombres hubieran sido lo suficientemente agradecidos como para ganar mayores medidas de gracia de Dios, quien no se dejó a sí mismo sin testimonio en su providencia diaria y no estaba lejos de ninguno de sus hijos. Pero ahora llegamos a otro elemento que acabo de colocar como último de los tres, cuyas operaciones podemos distinguir en el mundo pagano. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, y el hombre había excluido de su alma el conocimiento de Dios y había dejado que sus pasiones lo guiaran en lugar de su conciencia. Los instintos no regenerados de la naturaleza fueron dominando gradualmente la ley moral en el corazón del hombre, y su victoria se reflejó en las reglas de la sociedad, en las costumbres y máximas por las que se guiaba la vida humana. A medida que el hombre se volvía cada vez más dueño del mundo, a medida que la riqueza y el poder, el conocimiento y la experiencia aumentaban, a medida que avanzaba la civilización, por así decirlo, y los medios de comunicación, fue creciendo ese gran sistema de crueldad e inmoralidad, de búsqueda impía del placer y de los fines mundanos, que llamamos paganismo. El paganismo no es propiamente una religión, sino más bien un sistema de vida y sociedad humana. Según los impulsos y las concupiscencias desenfrenadas del hombre natural, controlados solo por lo que quedaba de fuerza en la ley del derecho escrita en los corazones de los hombres, en la voz de la conciencia y en las antiguas tradiciones de tiempos mejores, y también por la ley de la necesidad, que hacía imperativo que la sociedad se mantuviera viva y unida de una manera u otra. San Pablo, en el pasaje a los Romanos, eso sí que fue un trueno. Seguimos, la naturaleza también chilla. Seguimos con la lectura. Volvemos a retomar. Dice, el paganismo no es propiamente una religión, sino más bien un sistema de vida y sociedad humana, según los impulsos y las concupiscencias desenfrenadas del hombre natural, controlados solo por lo que quedaba de fuerza en la ley del derecho escrita en los corazones de los hombres, en la voz de la conciencia y en las antiguas tradiciones de tiempos mejores, y también por la ley de la necesidad que hacía imperativo que la sociedad se mantuviera viva y unida de una manera u otra. San Pablo, en el pasaje a los Romanos, en el que nos hemos detenido, nos ha descrito, hermanos míos, qué clase de hombres eran los que estaban penetrados por este espíritu pagano. Y ahora, como ya he dicho, cuando el mismo apóstol trata de describir a los hombres de los últimos días, los pinta, en lo que se refiere a toda degradación moral, con los mismos colores que a los paganos de su propio tiempo. Los dos pasajes corresponden en esto palabra por palabra. El último texto es casi una repetición del primero. Hasta aquí, pues, tenemos la autoridad de San Pablo para decir que la apostasía de los últimos días será un retorno al paganismo, entendiendo por esa palabra el sistema de vida y de costumbres impíos que es el fruto del desarrollo y reinado desenfrenado de los instintos inferiores de la naturaleza humana. Estos pensamientos nos llevan al tercer elemento del paganismo, lo que yo llamo la obra de Satanás, el enemigo de Dios y del hombre. En cuanto a esto, también tenemos la autoridad de San Pablo,
en ese pasaje donde en pocas palabras nos dice que los dioses de los paganos eran demonios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. Nosotros, mis hermanos, nos inclinamos con frecuencia a considerar a los personajes que componen la mitología pagana como una serie de creaciones poéticas, como poderes de la naturaleza simbolizados, o tal vez, en el peor de los casos, como grandes hombres y héroes famosos de tiempos fabulosos, elevados por una especie de canonización natural a los tronos de un mundo superior. Esta es la parte humana de las religiones paganas, hábilmente utilizada por los autores del mal para disfrazar su propia obra para el engaño de los hombres. Pero había más detrás de estas formas de aparente gracia y belleza que la imaginación de los poetas terrenales. Esto podría haberse visto, podríamos decir con verdad, por las bajas impurezas en las que estaban empapadas. No, mis hermanos, a menos que San Pablo se equivoque, a menos que se equivocaran miles de mártires cristianos que trataban a los ídolos paganos como las formas bajo las cuales se adoraba a los ángeles apóstatas, los dioses de los paganos eran Satanás y sus asociados, a quienes el justo juicio de Dios les permitió atraer hacia sí la adoración que los hombres le habían negado, y se ocuparon de deificar en sí mismos toda forma de vicio y pasión humana, y de exigir de sus adoradores ritos impuros y misterios inmundos, para que el hombre, hecho a imagen de Dios, pudiera aprender de ellos a degradarse incluso por debajo del nivel de las bestias del campo. O si queremos una prueba aún más clara de las agencias satánicas que subyacen a la religión pagana, podemos encontrarla en ese otro tipo de culto que exigía en el mundo antiguo y que todavía se encuentra exigiendo. Me refiero al terrible tributo del sacrificio humano, una costumbre ampliamente extendida y casi universal entre las naciones paganas, algunas de las cuales han asombrado incluso a sus descubridores cristianos por su mansedumbre y gentileza, su cortesía y simplicidad, y sin embargo se ha encontrado que están penetradas hasta la médula por la corrupción y tienen el hábito de honrar a sus dioses con el terrible homenaje de hecatombes de víctimas humanas, un homenaje suficiente en sí mismo para proclamar como su autor al odiador por igual del hombre y de Dios que lo creó. He aquí, pues, hermanos míos, que hemos llegado a esa parte de la comparación en la que nos es necesario decir que las dos descripciones de San Pablo son idénticas. No necesitamos exagerar las miserias de nuestro tiempo, ni pintar con colores más oscuros que San Pablo los rasgos malignos de la última gran apostasía. El Hijo de Dios, como nos dice otro apóstol, se manifestó para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y no encuentro en ninguna de las descripciones proféticas del paganismo restaurado de los tiempos modernos que el sistema de adoración de dioses falsos vaya a revivir con sus abominables ritos de sangre y sus misterios de libertinaje. Dondequiera que la cruz haya sido firmemente plantada, podemos tener la esperanza de que el mundo haya visto el fin del culto público a Satanás. En la descripción que hace San Pablo de los últimos días, encuentro que la blasfemia contra el Dios verdadero sustituyó al culto a los demonios. Pero, hermanos míos, el Hijo de Dios no se manifestó del todo para destruir las obras del hombre. Vino para resucitar al hombre, cambiarlo, regenerarlo, santificarlo, uniéndolo a sí mismo. No vino para quitarle al hombre el libre albedrío, ni para arrancar de su naturaleza esas semillas de posible maldad
que produjeron toda la parte humana del paganismo, sobre el que hemos estado reflexionando. El imperio de Satanás ha sido derrocado, pero el hombre es todavía su propio gran enemigo, y aunque el Señor lo ha armado contra sí mismo, todavía le ha dejado el poder de dañar la obra de Dios en su propia alma. Y este poder, que cada uno de nosotros posee en su propio caso, está siempre terriblemente activo en la corrupción de la sociedad cristiana, cuyo carácter es el resultado y el reflejo del de las partes que lo componen. Y ahora, hermanos míos, ¿qué necesidad tenemos de ninguna sutileza en la investigación o de ningún refinamiento en la especulación para saber que este paganismo moderno del que hablan las profecías nos rodean por todas partes? La humanidad es, en muchos sentidos, mucho más poderosa, y los recursos y los placeres a su disposición son muchos más amplios que en los días de antaño. Estamos en posesión de los frutos gloriosos, pero embriagadores, de esa civilización avanzada y del conocimiento extendido que ha brotado de las semillas que la Iglesia de Dios ha dejado, por así decirlo, en su camino por el mundo. La sociedad se ha elevado y refinado, pero por esa misma razón se ha vuelto capaz de una degradación más penetrante, de una corrupción más elegante y más venenosa. El conocimiento ha aumentado, pero el aumento del conocimiento ha seguido el aumento del orgullo. La ciencia ha desentrañado las leyes de la naturaleza y los tesoros ocultos del universo material, y ha puesto nuevas combinaciones de poder y nuevas revelaciones de disfrute en manos de hombres que no han visto en el descubrimiento mayores razones para el autocontrol o para la reverencia hacia el dador de todos los buenos dones. El mundo, hogar de la raza humana, ha sido abierto al hombre civilizado en todos sus rincones más remotos. Y éste ha tomado o está tomando posesión de su herencia completa. Pero su camino hacia adelante es el camino de la avaricia y la codicia, de la lujuria y la crueldad, y se apodera de cada nueva tierra a medida que la alcanza, con el espíritu del comerciante o del conquistador, no con el del heraldo de la paz, el portador de las buenas nuevas de Dios. En casa, en la propia cristiandad, oímos, como dijo nuestro Señor, hablar de guerras y rumores de guerras, de nación contra nación y de reino contra reino. En tiempos de los apóstoles era algo inaudito que la majestuosa paz y unidad del Imperio Romano no absorbiera y mantuviera en armonía a 100 nacionalidades rivales. En nuestro tiempo no se puede pensar que el vínculo sobrenatural de la Iglesia cristiana pueda impedir que las naciones que son hermanas en la fe se devoren unas a otras. O de nuevo, hermanos míos, pasemos de la vida pública a la privada. Observemos la vida social, observemos las costumbres domésticas. Consideremos a los hombres y mujeres de la actualidad en sus diversiones, sus vestimentas, la cantidad de restricciones que imponen a los impulsos de la naturaleza. Comparémoslos en sus teatros y sus recreaciones. Comparemos su trato a los pobres y a las clases afligidas. Comparemos, de nuevo, en cuanto al estilo de arte que adoptan, o la literatura en la que se deleitan, con los antiguos paganos de los días de San Pablo. No digo, Dios no lo quiera, que no hay un abismo ancho e infranqueable entre los dos, porque eso sería decir que tantos siglos de cristiandad han sido totalmente desperdiciados y que la ley evangélica no ha penetrado hasta los fundamentos de la sociedad,
de modo que no es verdad que nuestro Señor gobierna, como dice el salmista en medio de sus enemigos. Salmo 102. Incluso sobre el mundo, que de buena gana se emanciparía de su dominio. Pero sí digo que si un cristiano de los primeros tiempos resucitara y examinara nuestra sociedad punto por punto, en los aspectos que he insinuado, y la comparara, por un lado, con los paganos refinados y pulidos que pudo haber conocido en las cortes de Nerón o Domiciano, y por el otro lado, con la santidad pura y estricta de sus propios hermanos en la fe, que adoraban con él en las catacumbas, le resultaría difícil decir que lo que vería a su alrededor en Londres o París se derivaba por herencia legítima, más bien, de las tradiciones de la Iglesia mártir que de las costumbres de los paganos perseguidores. Echaría de menos la violencia, la crueldad, la lujuria desenfrenada y rufiana, la extraordinaria falta de respeto por la humanidad y la vida humana que distinguieron a la civilización romana posterior. Pero encontraría mucho de su corrupción, mucho de su libertinaje, mucha de su dureza de corazón. Los instintos no regenerados de la naturaleza humana están surgiendo como un gran mar a nuestro alrededor. La sociedad está perdiendo rápidamente todo respeto por esos controles sobre el paganismo innato del hombre que la Iglesia ha arrojado sobre la superficie del mundo. Se está convirtiendo en una ley reconocida que todo lo que es natural es correcto, y por naturaleza se entiende la naturaleza corrompida por el pecado. La naturaleza no iluminada por la fe y sin la ayuda de la gracia, es decir, los apetitos inferiores del hombre en rebelión contra la conciencia, que no buscan otro hogar que la tierra y otra satisfacción que no sea el presente, sin esperanza de la promesa y sin Dios en este mundo. Efesios 2, 12. Termino, hermanos míos, con una o dos consideraciones que surjan naturalmente en la mente, en presencia de pensamientos como estos. Primero, todos estos peligros que nos acosan, que tienen sus raíces en la naturaleza humana y cuyo crecimiento es fomentado por la condición del mundo, han sido enfrentados por nuestro Señor Jesucristo y están previstos en la Iglesia. Somos propensos a maravillarnos ante lo que podemos considerar la riqueza y profusión superflua de lo que podríamos llamar el armamento de la Iglesia, la variedad de los medios de gracia, los canales multiplicados por los cuales se transmite la fuerza celestial a las almas desfallecientes y heridas. Y sin embargo, nada de todo esto es innecesario. Toda la fuerza y todas las armas de la Iglesia se esforzarán al máximo en su lucha final. Todo el poder de la naturaleza no regenerada, en su eterna repugnancia a someterse a las restricciones de la ley de Dios, está cayendo sobre los baluartes cristianos de la sociedad con un peso tan inmenso y tan implacable en su presión sobre cada parte, como la marea de un océano entero, que se balancea en su flujo diario contra las rocas y acantilados de un continente que se extiende a lo largo del tiempo. ¿Qué puede resistirlo? Una sola fuerza, la fuerza de Dios, que pone límites al mar y puede frenar las pasiones furiosas de toda una raza. En los últimos días oímos poco de herejías y cismas, de comunidades aisladas y formas parciales de cristianismo. Estas cosas habrán tenido su día y han hecho mucho mal en el mundo, pero son demasiado frágiles y miserables en sí mismas
para vivir de las oleadas de esta última tempestad de la humanidad. Solo la Iglesia puede campear la tormenta. Pero, hermanos míos, ¿cómo se enfrenta la Iglesia a ataques como los que estamos contemplando? Sin duda, actúa por medio de los sacramentos y otros medios de gracia, por la palabra de Dios predicada y enseñada en el santuario, y cosas por el estilo. Pero las fortalezas de la Iglesia están en la familia y en la escuela. Sus campos de batalla son aquellos en los que se libran luchas como la de la santidad del matrimonio y la de la pureza de la educación cristiana. Si le damos la formación de sus hijos, ella formará a los jóvenes y a las jóvenes cristianas. Los unirá con un vínculo santo para formar la familia. Con familias cristianas compondrá comunidades cristianas, naciones cristianas, y con naciones cristianas construirá la cristiandad, un mundo cristiano. Ella puede curar la naturaleza y ninguna otra cosa puede hacerlo. Si le damos libertad de acción, oiremos poco de esta larga lista de vicios paganos de los que hemos oído hablar hoy. Pocos hombres, siendo codiciosos, contenciosos, esclavos de la avaricia y del libertinaje. No habrá quejas de la decadencia de la misericordia, ni del afecto natural, de la bondad humana, de la honestidad, de la fidelidad. Así pues, en nuestros días podemos recordar con demasiada frecuencia los puntos de ataque elegidos por los enemigos de la fe y de la sociedad. Podemos olvidar con qué fastidiosa monotonía política se libra la guerra año tras año, primero en un lugar y luego en otro. ¿Qué certeza hay de que tan pronto como oímos que una nación, hasta ahora guiada por los instintos católicos, se ha convertido en las ideas ilustradas de nuestro tiempo? Al día siguiente traerá la nueva de que en esa nación el matrimonio ya no debe ser tratado como un sacramento y que la educación debe ser retirada del cuidado de la Iglesia y de sus ministros. Y en verdad, hermanos míos, no sabemos cuán pronto nosotros mismos podemos estar envueltos en un conflicto mortal, al menos en uno de estos puntos. Hasta ahora, al menos en Inglaterra, hemos podido educar a nuestros hijos por nosotros mismos. Y para honrar a quien se debe, nuestra libertad se debe en gran medida al gran valor que ciertas comunidades ajenas a la Iglesia conceden a la instrucción distintivamente cristiana y doctrinal. Pero no sabemos cuán pronto la marea de la guerra llegará a nuestros hogares. Oímos un grito en el aire. Dice que el niño pertenece al Estado y que es deber del Estado encargarse de su educación. El grito es falso. El niño pertenece a los padres, pertenece a la Iglesia, pertenece a Dios. En ese grito habla el paganismo renaciente de nuestros días. Seguramente debería enseñarnos, si no puede hacerlo ninguna otra cosa, la importancia suprema de la educación cristiana. Si cedemos a ese grito, estamos perdidos. Educad a vuestros hijos, hermanos míos, en la santa disciplina y la doctrina pura de la Iglesia, y así se formarán para ser soldados de Jesucristo en el conflicto venidero contra los poderes del mal. Educadlos en la indiferencia hacia la religión y la doctrina cristiana, y si no son inmediatamente renegados de su fe, al menos son demasiado débiles y pusilánimes en su devoción a la Iglesia para alinearse valientemente entre sus campeones en su terrible batalla contra la última apostasía. Fuente: Sermones de los Padres de la Compañía de Jesús, año de 1870.